tú me puedes decir, alguien me puede decir, bueno, Juan, tú sabes un poco de hebreo y tú lo puedes ver claramente la Trinidad, pero ¿qué pasa si no sé hebreo? ¿Hay alguna forma de ver la Trinidad, de ver la pluralidad de personas obrando? Por supuesto que sí. Y tampoco nos tenemos que ir muy lejos, porque en Génesis capítulo 1, versículo 26, leemos lo siguiente. Entonces dijo Elohim, hagamos. Fíjate en el capítulo 1. Entonces dijo Elohim, hagamos plural, al hombre a nuestra plural, imagen, conforme a nuestra, otra vez plural, semejanza. Algunos afirman que Dios estaba hablando con los ángeles, pero los ángeles no participaron en la creación del hombre, ni el hombre ha sido creado a imagen de los ángeles. De hecho, en Isaías, capítulo 44, versículo 24, dice, yo el Señor, creador de todo, extiendo los cielos yo solo, yo solo, y yo afirmo la tierra sin ayuda. Yo soy el creador de todo solo, sin ayuda. Y después, en el versículo siguiente, podemos leer, y creó Elohim al hombre. Creó Elohim, no los ángeles. Creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim, lo creó. Varón y hembra los creó. Otros afirman que Dios está usando el plural majestático. Este plural es el que algunos papas y reyes y emperadores han usado a lo largo de la historia, pero el plural majestático es una figura literaria que no existía, que no existía cuando se escribe el libro de Génesis. Yo lo siento mucho, pero no existía. Y si existía, pruébamelo. En Génesis 3:22 leemos que Dios dijo, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. He aquí. No hace falta saber hebreo, porque aquí lo han traducido muy bien. Lo han traducido perfectamente. ¿Sabes español? Génesis 3:22. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. En Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos, otra vez, descendamos y confundamos, otra vez plural. Y no hace falta saber hebreo. En nuestras versiones, ¿verdad, Ben? Esto aparece en plural. Como decía Ben antes, si tú eres humilde y si eres sencillo y si de verdad buscas la verdad, lee esto con el corazón. ¿Qué te están diciendo todos estos versículos que estoy citando? A mí me está hablando de una pluralidad. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda al habla de su compañero. Y también es muy interesante algo que antes mencioné de pasada, que en Isaías y en Apocalipsis encontramos a este grupo de seres vivientes, ¿verdad? Y están diciendo santo, 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 Kadosh, 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 Adonai Sebaot. 3 veces santo. Para mí no es casualidad. Para mí se está refiriendo al Padre, es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. ¿Quieres añadir algo aquí? Ben, ¿quieres decir algo? Está bien. Nada más quería mencionar que hay otro verso en Isaías, no sé si lo tengas a la mano, yo no lo tengo aquí a la mano, pero hay otro versículo que añade y dice exactamente, dice casi exactamente lo mismo que tú acabas de mencionar, donde dice, ¿y quién irá por nosotros? Exacto. Preguntando, Dios mismo pregunta, ¿y quién irá por nosotros? Le dice al profeta, ¿verdad? Entonces, otra vez ahí vemos esa manifestación de la palabra nosotros. Totalmente. En castellano, en español no necesitas saber hebreo, es bien claro que ahí dice. Bien claro. Y si vamos al Nuevo Testamento, encontramos referencias a la Trinidad. Por ejemplo,
Jesús dice, yo rogaré al Padre, yo rogaré al Padre y el Padre os dará otro consolador, para que este consolador, que es el Espíritu de verdad, nosotros sabemos que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo esté con vosotros para siempre. Aquí vemos 3 personas. Yo ruego al Padre para que el Padre envíe, para que el Padre os dé al Espíritu Santo, que es otro consolador. Yo he sido vuestro consolador hasta ahora, pero vais a tener otro consolador. Está hablando de 3 personas diferentes, porque si no esto sería un teatro. Esto sería un teatro. Dios sería un actor, Jesús estaría haciendo una actuación, si no fuesen 3 personas distintas. Y es una cosa bien, bien hermosa esto, porque tú acabas de mencionar esa palabra en castellano o en español, otro consolador, ¿verdad? Esa palabra otro en griego es la palabra alos. En griego hay 2 palabras que se pueden utilizar que se pueden traducir al castellano como otro. Una es heteros y la otra es alos. Y lo interesante aquí es que la palabra hetero significa no solamente numéricamente diferente, sino de una naturaleza diferente. O sea, completamente otro. Pero aquí la palabra alos significa numéricamente diferente, pero de la misma sustancia. Qué bueno. Y lo bueno es que en griego existen estas 2 palabras para diferenciar si es de la misma sustancia o de la misma naturaleza, o si es de una naturaleza diferente. Entonces, la palabra inspirada que se utiliza es alos para decirnos que el otro consolador es numéricamente diferente al que está hablando, o sea que es otra persona, pero dice que es de la misma naturaleza del que habla. Entonces, también es divinamente de la misma naturaleza, igual que Jesús. Qué bueno, hermano, muchas gracias. Hay otro versículo que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, es decir, el nombre de Dios es el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Yo personalmente no veo aquí el bautismo en agua. Eso quiero dejarlo claro. Yo, en mi forma de ver este versículo, yo no veo el bautismo en agua. Yo veo que están diciendo, quiero que introduzcáis, quiero que deis a conocer, no al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Quiero que deis a conocer al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que metáis, que se bauticen en este conocimiento, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. También, por ejemplo, tenemos 1 Corintios 12, 4 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, y aquí está claro que está hablando el Padre, el que hace todas las cosas. Por tanto, los dones, tenemos al Espíritu Santo, los ministerios, tenemos al Señor Jesús, y en las operaciones hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. Tenemos aquí las 3 personas involucradas y de una forma activa. En Efesios 4, del 4 al 6, un solo cuerpo, no hay 2, un solo cuerpo, un solo espíritu, el Espíritu Santo. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, Jesús, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Y aquí está hablando del Padre, porque a continuación dice un solo Dios y Padre. Un solo Dios y Padre de todos. Un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. 3 personas. Aquí tenemos una vez más la Trinidad. En Judas 1, 20-21, vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. 3 personas.
Y la despedida trinitaria de Pablo en 2 de Corintios 13-14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ben, ¿algo que decir aquí? ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres añadir algo? Lo que tú quieras. Solamente que lo que acabas de decir está por toda la Biblia. O sea, es así. No creo que sea tanto problema. Bueno, para mí no es ningún problema porque yo creo en la Trinidad. Pero para aquellos que no creen en la Trinidad, yo sé que es un obstáculo, un escollo muy grande, ¿verdad? Y yo lo único que les recomendaría es lo que tú dijiste hace un momento, que seamos personas honestas, Amén. que pongamos nuestro ego y nuestro orgullo Amén. a un lado y que empecemos a leer la Biblia por lo que es, sin dejar que nuestras ideas preconcebidas o las doctrinas donde hemos crecido eclesiásticamente intervengan en lo que estamos leyendo, sino que pidamos al Santo Espíritu de Dios que nos vaya guiando, Amén. que nos vaya mostrando a esto, ¿verdad? Ahora, hay otros que definitivamente tenemos que mencionar también que las raíces hebreas no todos están en el mismo extremismo, ¿verdad? Cierto, es Hay cierto. algunas personas, algunos grupos que sí creen que Jesús es divino, hay otros que no creen que Jesús es divino. Y en esto vamos a entrar más adelante en el siguiente paso, pero por ejemplo, ya para mencionarlo, hay un tipo de movimiento hoy día que se identifican como nazarenos, pero realmente no son nazarenos, sino que son ebionitas, ¿verdad? Que es otra facción que existió en el segundo siglo, perdón. Bueno, vienen desde el primer siglo, pero en el segundo siglo se les identifica más claramente en los registros históricos. Y es un neo-ebionismo el que se está manifestando el día de hoy. ¿Por qué? Porque el ebionismo, y hay grupos que yo he visto que ya están casi llegando a exactamente al mismo punto que estaba el ebionismo primitivo. Y cuando hablamos de ebionismo primitivo, estamos hablando del 140 después de Cristo. O sea, que es una de las primeras herejías que aparecieron. Si no, la primera, ¿verdad? La primera creo que es el gnosticismo, ¿verdad? Ya desde el tiempo del apóstol Pablo vemos y se manifiesta aún más claramente con el apóstol Juan, en un tipo de gnosticismo que se conocía docetismo. Eso lo pueden buscar más adelante en sus diccionarios, ¿verdad? No tengo el tiempo para explicarlo todo, pero el gnosticismo se manifiesta como docetismo, de la palabra dokeo en griego, que significa apariencia, o sea que estos enseñaban que Jesús no era un ser humano, sino que nada más aparecía ser como humano en lo externo, ¿verdad? Y es por eso que la primera epístola de Juan fue escrita para contrarrestar esa enseñanza, porque él empieza diciendo directamente lo que hemos visto desde el principio, lo que palparon nuestras manos, en fin, el Jesús que nosotros conocimos no es un Jesús que nada más era un fantasma que parecía como humano, pero que no lo era, sino que tenía carne y hueso como nosotros. Entonces, directamente está contrarrestando esa doctrina. Pero luego viene el ebionismo, y el ebionismo enseñaba algo que cuando lo empezamos a analizar y empezamos a llegar directamente el día de hoy a lo que es el neo-ebionismo, vemos que es casi exactamente lo mismo. El ebionismo enseñaba que no había tal Trinidad, ¿verdad? Y no había tal Trinidad porque Jesús era un ser humano común y corriente como nosotros, o natural, común, ordinario. ¿Qué significa eso? Que sí pudo haber nacido sobrenaturalmente por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero esa obra sobrenatural del Espíritu Santo no llegaba a engendrar a Jesús sin la participación de un Padre humano, sino que lo comparan como, por ejemplo, con el nacimiento ya será de lo que ocurrió en Sara cuando nació Isaac, ¿verdad? Que el Espíritu Santo obró porque era estéril, pero el papá humano era Abraham. O como por ejemplo en la concepción estamos hablando que será de Samuel, ¿verdad? Que también su mamá Ana, si no me equivoco, ¿verdad?
También el Espíritu Santo vino porque era estéril y obró en ella, pero obviamente su padre fue humano. Bueno, pues exactamente, dicen estos ebionitas, pasó así con la que conocemos o identificamos como Virgen María. Hubo una obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero el padre humano fue José. Entonces ellos, como ebionitas, decían, sí, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. No es Dios porque era nada más humano. Su padre biológico fue José, y después que cumplió toda la Torá y obedeció toda la Torá perfectamente, entonces Dios lo elevó al nivel divino. O sea que es un hombre divinizado. Wow. Fíjate, el evangelio del que ellos hablan es un evangelio en donde un ser humano común y corriente, pero que vivió sin pecado, que logró vivir sin que cometiera ninguna falta toda su vida, y por haber cumplido estrictamente y perfectamente la Torá, entonces Dios lo premió y lo divinizó y lo elevó a un rango por sobre todo rango, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un hombre divinizado. Ahora, el evangelio que nosotros conocemos y del que podemos ver claramente en el evangelio de Juan, por ejemplo, no estamos hablando de un hombre que es divinizado a la posición de Dios, sino al revés. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, que deja el cielo y deja su lugar celestial y se humana. O sea, no es un hombre divinizado, sino es un Dios humanado. Totalmente. Es una cosa completamente diferente, ¿verdad? Es el otro camino. Ahora, estos ebionitas no solamente tenían esa interpretación cristológica o sobre Cristo de esa manera, sino que solamente aceptaban un nuevo evangelio, o sea, un evangelio, que es el evangelio de Mateo, en hebreo, ¿verdad? No aceptaban ningún otro evangelio. Y los del movimiento neobionita de hoy ya casi están yendo a eso, porque el único evangelio al que le prestan atención más que a cualquier otro es el Shem Tov, ¿verdad? En su versión de ellos, ¿verdad? Que ellos piensan que es el mismo hebreo del mismo Mateo de los primeros siglos, aunque no lo es. Y tenían un identificador muy especial estos ebionitas. Para ellos, el nuevo pacto era un pacto renovado, lo mismo, ¿eh? Y es el mismo antiguo pacto, pero renovado, y realmente no tiene casi ningún cambio, quizás excepto que ya no se van a hacer sacrificios de animales, ¿verdad? Pero aparte de eso, todo sigue igual, ¿verdad? Entonces, y no solamente eso, sino que tenían como su líder principal y como su, pues así decirlo, su campeón, ¿verdad? A lo que conocemos como el apóstol Juan, perdón, el apóstol Jacobo Santiago, como lo conocemos hoy día, que es el medio hermano de Jesús, ¿verdad? De Yeshua. Y entonces, pues, ya tienen su paquete ahí. O sea, es un Cristo, un rabino del más alto nivel, pero rabino humano, que fue luego divinizado cuando resucitó. Después de eso, tenemos que solamente creen en un solo evangelio, que es el evangelio hebreo de Mateo. Después tienen a su líder principal y a su héroe, que es el apóstol Jacobo o Santiago. Y tienen su comunidad, pues, que es estrictamente y celosamente guardadora de la ley antigua mosaica. Es casi una calca. No sé si esa palabra exista Sí, sí, en sí. España, Una calca, pero sí. es casi una calca de lo que es el movimiento neobionita del día de hoy. Digo, hay algunos otros que no llegan hasta allá, pero hay algunos que ya están en ese momento, ya están en ese camino, ¿verdad? Ya han llegado hasta todas esas implicaciones y más, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un neoebionismo que ha resucitado el día de hoy de una manera muy fuerte, que la mayoría de los evangélicos ni están enterados de ello porque desconocen la historia, desconocen cuáles son las herejías de los primeros siglos, y es tiempo de que sepan que existió todo eso. Y como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Voy a dejar una pregunta porque el tiempo pasa volando y yo creo que cuando nos ponemos tú y yo pasa más deprisa todavía. Y una cosa última final que quería decir de este paquete de cosas que acabo de mencionar. Así Dime. como su campeón y su héroe era el apóstol Jacobo o Santiago,
por así decirlo, para ellos, el apóstata más grande. Ya se imaginan quién es, ¿no? ¿Pablo? El ¿No será apóstol Pablo? Pablo. No me digas. Porque Pablo fue una persona que apostató del judaísmo, habló Sí, completamente en contra de la ley, en contra del templo, en contra de todo lo judío, y lo desconocen como apóstol. Y hay algunas personas en las ramas de las raíces hebreas que ya han llegado a eso también, ¿verdad? sí, Desconocen completamente al apóstol Pablo y lo identifican como el hombre de pecado, el es cierto. apóstata, el engañador, el El brujo también mentiroso, dicen, que es un brujo, dice. el, el embustero, ¿verdad? Entonces, lo conocen así entre ellos mismos porque de esa manera pueden identificar a una persona que está en contra de su movimiento. Así es. Voy a dejar la pregunta. ¿Qué ocurre, Juan? Ven, ¿qué ocurre con el Shema? El Shema es la principal creencia y declaración de la fe judía. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué pasa con esta afirmación? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué pasa con esta afirmación? Pues lo vamos a ir viendo en los próximos programas, que van a estar súper interesantes. Ven, he disfrutado muchísimo contigo, Yo también. de verdad. Yo Yo creo contigo que, también. yo espero que las personas, nuestros queridos hermanos, hermanas, amigos, simpatizantes, estén disfrutando también de estas charlas así amenas y distendidas con una taza de café. Voy a decir algo. Tengo un estudio del Evangelio de Mateo de Shem Tov y lo voy a poner el link, ¿vale? Para que podáis ver un poco cómo tergiversa el verdadero Evangelio y los errores que tiene Shem Tov, el Evangelio de Shem Tov. Y también tengo un libro de la Trinidad que voy a poner en PDF, el enlace gratuito, para que todos os lo podáis descargar. Bueno, ha sido un verdadero placer estar aquí de nuevo. Espero que hayáis disfrutado tanto como Ben y como yo lo hemos hecho. Gracia, paz y misericordia. Ben, ¿algo que decir antes de irnos? Bueno, que yo creo que ya es tiempo de despedirnos de la misma manera como el apóstol Pablo lo hizo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Y el pueblo dice Una, amén. una despedida trinitaria. Y el pueblo dice a eso, amén. Un Amén. gran amén. Bye, bye.